Dios, por el mensaje de hoy. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Y te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo de culto. Gracias, Señor, por que a pesar de las inclemencias del tiempo, de la nieve, pudimos tener nuestros cultos a través de los recursos que tú nos provees. Pero hoy pudimos volver al templo de manera presencial. Te pedimos ahora, Señor, que por tu misericordia tú edifiques nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Guíame, Señor, para poder compartir tu palabra y guía a mis hermanos y los amigos para que puedan recibirla, Señor, de la manera que tú la has inspirado, tanto los aquí presentes como los que estarán a través de las redes sociales. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vivir en la verdad en un mundo de mentiras. Hoy tenemos como base bíblica el capítulo 17 del Evangelio de Juan, los versículos del 17 al 26, y lo que la Biblia nos traza a través de estos versículos, en síntesis lo hemos titulado Vivir en la verdad en un mundo de mentiras. ¿Por qué titular la reflexión de hoy, el mensaje de hoy de esta manera? No fue un invento, no es un sensacionalismo. El título de la predicación es fruto de lo que la palabra nos está mostrando a través de este texto bíblico. El tiempo que nosotros vivimos hoy, el tiempo presente, es un tiempo que se vive basado en lo que se llama la posverdad. La posverdad, donde las reacciones emocionales tienen más peso que la realidad. O sea, la posverdad lo que practica, lo que enseña es que mis emociones son más importantes que la realidad. Es un tiempo donde las verdades son relativas y muy comúnmente se utilizan esas verdades relativas. Anoche tenía una conversación con uno de los muchachos en la casa y hablábamos de la verdad. Precisamente yo rumiando la predicación de hoy, y entramos en ese tema de lo que es la verdad relativa. Es verdad, sí, tal cosa, pero yo era enfático en recordarle que la verdad de Dios es absoluta, no es relativa. La verdad de Dios es absoluta y no tiene forma de ser debatida porque es la verdad del Todopoderoso y soberano. Un tiempo donde es muy común esta relatividad de la verdad, donde esto es verdad si me conviene o si favorece, o es verdad de acuerdo a. Entonces eso, como sociedad, nos vamos acostumbrando y vamos haciendo de eso una norma, algo que se convierte en parte de nosotros. En la porción de la Biblia que tenemos hoy de Juan 17, Jesucristo nos presenta una respuesta, un camino que debemos seguir cuando dice aquí, tu palabra es la verdad. Cuando Jesucristo hace esa afirmación, a veces nosotros podríamos pasar por alto la profundidad de lo que Cristo está diciendo. Cuando Cristo dice en este capítulo 17 del Evangelio de Juan, refiriéndose a Dios Padre, tu palabra es la verdad, eso es profundo y es digno de nosotros analizarlo y reflexionarlo, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de esta verdad? Cuando nosotros leemos la porción bíblica y vamos al versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 17, podemos ver que Jesús dice, y lo voy a leer en las dos versiones de Biblia, tanto en la Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, en el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esta es la versión tradicional de la Biblia. La versión Nueva Traducción Viviente dice, Jesucristo hablando al Padre en su oración, hazlos santos, refiriéndose a nosotros los creyentes, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. O sea, Jesús le está pidiendo al Padre que a nosotros nos haga santos,
que nos enseñe la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Significa que nos haga santo, que nos haga perfecto? No. La palabra santidad usada aquí, lo que significa es que nos aparte para Él, que nosotros seamos un pueblo apartado. De hecho, la palabra iglesia, eclesia, en su origen, de la etimología de la palabra, significa apartado, sacado fuera. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, convivimos con todos los seres humanos y la sociedad que nos rodea, pero somos un pueblo apartado. Los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, es un pueblo apartado de los rudimentos que rigen a la sociedad que nos rodea. No estamos fuera de la sociedad. Por eso Jesucristo dijo en una ocasión: yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No nos llama el Señor a salirnos fuera del medio de la gente, no, sino que nosotros seamos la luz en medio de esa tiniebla que vive la gente. De esa tiniebla en la cual tuvimos un día y el Señor nos sacó. Por eso dice en este versículo 17, Jesucristo pidiéndole al Padre: hazlos santos con tu verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dice, tu palabra es la verdad. La verdad es algo que nosotros no inventamos o descubrimos. No es algo que se me ocurrió hoy, que esta es la verdad, yo me voy por aquí, no. La verdad es algo que Dios ya ha revelado. La Biblia se escribió porque Dios se tomó en serio a nosotros como seres humanos, como creación de Él. Dios se lo tomó en serio, nos creó con un propósito. Y para poder guiar nuestra vida, para podernos mantener en el propósito para el cual fuimos creados, entonces Dios reveló la Biblia para que fuera de esta manera escrita, para buscar un medio de que nosotros pudiéramos tener acceso a ella y podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, podamos saber por dónde Dios nos está guiando. O sea, la verdad no es algo que nosotros vamos a inventar. O yo decidí creer esto, o yo decidí que la verdad va a ser esto. No, la verdad es la palabra de Dios que ya ha sido revelada. No es nada que nosotros vamos a inventar nuevo. Eso ya está y fue revelado por Dios para beneficio de nosotros. Tanto de los cristianos que han pasado antes de nosotros, para la generación donde estamos nosotros, para la generación que seguirá después de nosotros hasta que Jesucristo venga por su iglesia. La verdad es la palabra de Dios que el mismo Dios reveló para que su pueblo sea guiado por ella. En un mundo lleno de engaños, en un mundo lleno de falsas ideologías. Miren, cuando nosotros miramos hacia dónde va la sociedad, no es un secreto para ninguno de nosotros saber que hay mucho engaño en todo, en la ciencia, en la política, en todos los movimientos ideológicos, las líneas de pensamiento que están rigiendo a las sociedades. Siempre nosotros tenemos que poner en duda lo que escuchamos, lo que vemos, porque sabemos y nos damos cuenta que hay engaño en cada uno de ellos. Solamente hagamos un análisis y analicemos la política de cualquier país. Los países que nosotros venimos de origen, aquí Estados Unidos, cada político habla, dice, presenta lo que le conviene presentar. En su gran mayoría, en su gran porcentaje, siempre se le descubren cosas ocultas, mentiras, manejos, manipulaciones. Nosotros mismos en la sociedad. ¿Cuántos de nosotros puede decir que en algún momento de su vida no ha hablado mentira o no ha manipulado? Eso es engaño. ¿De dónde aprendimos eso? La maldad viene con el ser humano, nace con el ser humano, pero también la sociedad nos enseña a eso. Ahora, ¿cuál es el peligro? Cuando eso se va haciendo una norma en nosotros. Cuando nosotros no estamos apercibidos de que eso está mal. Cuando nosotros no estamos conscientes de que eso no es correcto. Cuando nosotros agarramos y abrazamos eso como que eso es algo natural. Por eso Jesucristo en su oración le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. O sea, apártalos de los demás a través de tu palabra.
Otra forma de decirlo sería: pon en el corazón de cada uno de los que son cristianos, de los que ahora pasan a ser hijos tuyos, pon en el corazón de ellos tu palabra. Santifícalos en tu verdad, la verdad de Dios, que es la palabra. Nosotros vivimos este mundo como cristianos y no podemos ignorar que la Biblia es la brújula que dirige nuestras vidas. La Biblia es la que nos ayuda a distinguir lo temporal de lo eterno. ¿Por qué nosotros debemos distinguir lo temporal de lo eterno? ¿Por qué es importante que nosotros distingamos lo temporal de lo eterno? Porque cuando nosotros somos cristianos, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, tenemos el Espíritu Santo que guía nuestras vidas, entonces debemos saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando usted puede diferenciar, cuando usted logra tener la capacidad con la ayuda de Dios de diferenciar lo temporal de lo eterno, usted comienza a poner un orden de prioridades en su vida. Y ese orden de prioridades lo va haciendo usted cada vez más despegarse de estas cosas que se quedan en esta tierra. Lo va haciendo cada vez más apegarse a esas verdades eternas, que son las que traen paz al ser humano en este tiempo y en el venidero. Son las que mantienen al individuo enfocado en una dimensión de su vida por encima del medio de la sociedad. Mientras el mundo se anda poniendo loco con lo que está pasando, nosotros caminamos en la paz de Dios. Nosotros caminamos confiados y seguros de hacia dónde vamos y por quién estamos protegidos. Nosotros caminamos con la confianza de que las cosas que estamos viviendo en este momento son pasajeras. Todo lo que yo hago, todas las cosas que yo día a día practico, aquí se van a quedar. Y por eso el Hijo de Dios debe desarrollar una mente de lo eterno. Debe de cada vez más abrir sus ojos a las cosas espirituales para que pueda vivir una vida tranquila, en paz, una vida gozosa. Como decíamos el otro día en el estudio, porque el gozo que viene de parte de Dios no es algo que se produce por emociones momentáneas, sino es una condición interna que está en mí, que independientemente de las circunstancias que esté viviendo, me va a mantener confiado y tranquilo. Sí, con las preocupaciones naturales que puede tener un ser humano, sí, con las tristezas que son comunes de un ser humano, pero en el fondo, al final de todo esto, eso no va a llegar más allá de donde debe de llegar, porque el gozo que viene de parte de Dios, el gozo que sostiene mi vida, me va a mantener a flote y con la mirada puesta en lo que debe de ser, con la mirada puesta en lo eterno. Porque ¿qué viene a un cristiano que mantiene una relación estrecha, que está sustentado en la palabra de Dios? ¿Qué viene a un cristiano cuando está en momentos difíciles? La palabra, las promesas de Dios en su palabra. Cuando llegan esos momentos que te quieren confundir, que te arropan, el Hijo de Dios, que conoce lo que Dios dice en su palabra, dice: Padre, tu palabra dice esto y esto. Tus promesas son esta y esta. Y como nosotros confiamos y estamos completamente seguros de que Dios es real y de que Dios no miente, entonces nosotros abrazamos esas promesas. Ahora, ¿cómo yo las puedo abrazar si no las conozco? Por eso Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad. Apártalo del grueso de la sociedad por el conocimiento de tu palabra. Manténlos. Por eso se habla de la iglesia como un redil como un rebaño que sigue la dirección de un pastor que se llama Jesucristo. Por eso la iglesia sigue a su Señor, que es Cristo, quien es el autor de nuestra fe, el que le dio el sello final a la fe que nosotros practicamos. Nosotros hoy vivimos aquí como creyentes, practicamos la fe cristiana porque Jesucristo lo hizo posible. Y nosotros debemos todos los días practicar esa fe, vivirla, vivir confiados. La sociedad que vivimos hoy es una sociedad donde cada vez más el hombre se apega a su conocimiento.
Cada vez más el hombre se apega al poder que tiene, ¿verdad? Se dice que el conocimiento es poder. Y ese conocimiento empodera al ser humano, pero ese empoderamiento lo aleja de Dios. ¿Es malo el conocimiento? No, no es malo. Pero ese conocimiento debe ser filtrado a través de lo que Dios quiere. Ese conocimiento debe ser filtrado a través de lo que Dios establece. Así es, mis hermanos, que en esta mañana uno de los aprendizajes que la palabra de Dios nos enseña a través de esta porción de la Biblia es que aprendamos a diferenciar lo temporal de lo eterno. Hay personas que cuando pierden algo se amargan, como decimos por ahí popularmente, y se vuelven locos. Cuando no logran una meta que se han propuesto, se arruinan, se deprimen, porque sus ojos están puestos en lo temporal. Al cristiano más maduro le pasa. Ahora, el cristiano maduro, el cristiano que practica su fe, el cristiano que intima con Dios en su palabra, inmediatamente el Espíritu Santo le recuerda esa palabra de Dios que está sembrada no solamente en su mente, sino también en su corazón. Esa palabra de Dios que guía nuestras vidas. No es solamente que tengo el conocimiento de ella, sino también que vivo por ella. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero su conocimiento no le sirve de nada porque no lo practica. No es conocer la palabra, es vivir la palabra. Es vivir lo que Dios establece en su palabra. Por eso Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Para vivir en esta verdad debemos permanecer estudiando la Biblia. Debemos permanecer estudiando la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a ser guiados si no la conocemos? Por eso nuestra iglesia, desde que inició, tenemos una insistencia en que debemos estudiar la palabra de Dios. El cristiano que no estudia la palabra de Dios no crece, se mantiene débil. Y todos los vientos que vienen por ahí se lo llevan, lo mantienen fluctuando. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú te mantienes firme en la palabra de Dios, te puede fallar todo el mundo, hasta tu iglesia te puede fallar, tus hermanos te pueden fallar, pero tú te mantienes firme. Porque tú no has creído en hombre, tú has creído en Jesucristo. Entonces debemos saber que en esta tierra vamos a ver muchas cosas, vamos a padecer muchas cosas, pero lo que nos va a mantener a nosotros firmes es permanecer en la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Ahora, permanecer en esta palabra tiene una ventaja, tiene una bendición. ¿Por qué permanecer en la palabra? ¿Por qué el Señor pide que permanezcamos en esa palabra? ¿Por qué Jesucristo ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad? O sea, manténlos en tu palabra. ¿Por qué Jesucristo pide eso? Porque en la palabra de Dios hay santificación. Mientras más yo conozco la palabra de Dios, entonces yo más entiendo a dónde debo de estar, cuál es la postura que debo tener, cuáles son las líneas que yo no debo pasar y cuáles son las que sí puedo pasar. Mientras más yo conozco la voluntad de Dios por su palabra, entonces yo puedo santificarme para Dios. O sea, en otras palabras, yo puedo vivir una vida cada vez más agradable a Dios. Y mientras más vivo una vida que agrade a Dios, entonces esa vida que agrada a Dios trae paz a mi corazón y mantiene el gozo que hay en mí vivo. Mantiene la paz de Dios. Esa paz interior que el mundo anda buscando en muchas formas y no encuentra. Esa paz interior que la gente pierde por circunstancias que pasan en medio de su entorno, donde se mueven. Por eso el Señor Jesucristo ora por esto, porque en la santificación hay un poder que viene de parte de Dios. Cuando nos apartamos de Dios por medio de su palabra, entonces podemos disfrutar de eso. Miren cómo lo dice en el versículo 17 al 19, los versículos 17 al 19 de aquí de Juan 17. Jesucristo sigue la oración diciendo, hazlo santo con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, dice Jesucristo, yo los envío al mundo, o sea, a nosotros los cristianos. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad
pueda hacerlos santos. Jesucristo se entregó, hizo un sacrificio para que la verdad, que es la palabra de Dios, pueda ayudarnos a nosotros a apartarnos para Dios, vivir una vida para Dios. Es una lucha hasta que maduramos. Negarse a sí mismo, a las voluntades humanas, es una lucha. Ahora es una lucha voluntaria. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos de manera voluntaria, es cuando ya hemos establecido una relación de amor con Dios. Cuando yo digo, lo que antes me daba satisfacción ya no me la da. Porque ahora la esencia de mi ser la gobierna Jesucristo, que es el Señor de mi corazón, que es el que guía mi vida. Y a veces esto podría sonar como algo muy religioso o sonar como algo muy poético para muchos. Pero la realidad es que el mundo no tiene paz, ni va a tener paz hasta que no rinda su vida a Jesucristo. Hasta que no aprendamos a vivir. Y yo sé que en el ejercicio de la vida cristiana, en la práctica de la vida cristiana, se cometen muchos excesos a veces por la cultura, por la forma en que hemos sido enseñados. Y todo eso Dios tiene misericordia. Hay cristianos que hay cosas que para ellos son pecados, que en realidad bíblicamente no tienen un sustento. También eso es entendible. Pero cuando nosotros vivimos para Dios, no andamos buscando chivos expiatorios, porque mucha gente también le gusta seguir eso. Lo que sí puede ser pecado para ti, para mí no, y de ahí se agarran para estar siempre llevando una polémica. El cristiano que ama a Dios no busca andar en polémicas. Busca vivir entregado para Dios y siendo de bendición para los demás. Busca vivir una vida plena. Vivir cada día que Dios le regala en esta tierra, disfrutando del amor de Dios y practicando ese amor de Dios en su entorno. Porque es algo que fluye de manera natural. La Biblia usa una expresión y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando una persona ama a Dios y está en Jesucristo, de su interior sale vida. Porque lo que tiene en sí es vida y usted no da lo que usted no tiene. Hay personas que viven una vida miserable y pobre de lo que están a su alrededor. Porque esa misma vida miserable que viven, ese veneno lo tiran donde quiera que pasan. Y impregnan a todo el que los rodea con esa forma de vivir. No tienen paz. Viven una zozobra, viven una vida amargada. Y eso es lo que dan, porque eso es lo que tienen. Hay personas que les sale un maltrato para otro fácil, un insulto fácil, porque eso es lo que tienen dentro. Un maltrato fácil para otro, porque eso es lo que tienen dentro. Qué bueno cuando Jesucristo gobierna nuestras vidas y nuestro corazón se llena del amor de Dios. Y cuando nosotros caminamos a los lugares donde llegamos, con la gente que cohabitamos, podemos impartir ese amor de Dios. Podamos abrir la boca para traer bendición a la vida de los que nos rodean. Podamos accionar con las cosas que hacemos para bendecir la vida de la gente que nos rodea. Eso solamente lo hace el amor de Dios en nosotros. Eso lo hace una persona que está apartado para Dios y que conoce la palabra de Dios, que se ha santificado en la verdad de Dios. Santificado no es para nosotros algo opcional, es un mandato. Santificarnos nosotros significa que nosotros seamos no contaminados, o sea, que evitemos la contaminación. La verdad nos protege de esto, de no ser contaminados. Nos ayuda a no dejarnos invadir por la cultura. Nosotros que vivimos en un país desarrollado, nosotros venimos la mayoría de países subdesarrollados y vivimos en un país desarrollado, una cultura bastante avanzada. Las culturas avanzadas tienen la debilidad que así como avanzan en una área, también se destruyen en otra. Por eso el hombre, históricamente, mientras más poder acumula, más rápido se autodestruye. El hombre fuera de Dios. Entonces, eso tienen estas culturas avanzadas.
que así como tienen muchas cosas buenas en el desarrollo, en el progreso económico, en muchas otras áreas, también ese cúmulo de poder autodestruye a la sociedad que lo tiene. Entonces, estar apartado para Dios, estar viviendo a la luz de lo que Dios dice en su palabra, nos protege de no dejarnos contaminar por la cultura, porque nos da la capacidad de filtrar lo que debemos seguir y lo que no debemos seguir, lo que debemos abrazar y lo que no debemos abrazar. Así que la verdad produce en nosotros un carácter transformado a la manera de Jesucristo. Cuando nosotros podemos practicar esta verdad, cuando nosotros podemos vivir esta verdad, las características que me definen como ser humano, entonces van a decir que yo soy un instrumento en la mano de Dios o soy un fruto de la sociedad de donde vengo. Nosotros, por ser un instrumento en la mano de Dios, por ser un hijo de Dios, no quiere decir que me despego de la sociedad, sino que dentro de esa sociedad yo voy a ser una luz en medio de las tinieblas que vive la sociedad, valga la redundancia, donde estoy viviendo. O sea, produce en nosotros carácter para que nosotros podamos ser transformados y para que podamos ser una influencia positiva en las manos de Dios para la gente que está en nuestro entorno. Porque esto guía nuestra vida. Cuando nosotros somos apartados para Dios, nuestras vidas son guiadas por la voluntad de Dios a través de su palabra. Por eso, vivir una vida, vivir la verdad en esta sociedad de mentiras no es una opción. Es un mandato. Para el que le ha entregado su vida a Dios, hay que aprender a vivir en la verdad, no en mi verdad, porque históricamente los hombres tienen su verdad. Hay personas que abrazan una verdad y usted los mata por esa verdad y no ceden, porque esa es su verdad. Ahora, la verdad de Dios que quebranta corazones, la verdad de Dios que confronta, que te dice a ti que tú tienes que decir tú mismo, wow, si yo estoy mal, esto yo no lo estoy haciendo bien. Esa verdad que cuando tú has entregado tu corazón a Dios, cuando Jesucristo es verdaderamente tu Señor, entonces viene en la misma persona de Dios, en su Espíritu Santo, mora en ti. Y ese Espíritu Santo de Dios guiando tu vida es el que te hace ver a ti las cosas que tú antes no podías ver por tu propia capacidad. Las cosas que quizás tú por toda tu vida te resististe a reconocer y a ser sincero de que no estaban bien, ahora, con la capacidad que te da el poder sobrenatural de Dios, tú puedes decir, sí, esto está mal. Sí, yo no estoy bien. Sí, es verdad. Dios mío, ayúdame. Yo escuchaba, en el tiempo que estuvimos por allá en el retiro, un hermano pastor, en su exponencia, hablaba de que porque nosotros seamos pastores no quería decir que no tuviéramos debilidades, que tuviéramos muy en cuenta que tenemos tantas debilidades como cualquier otro hermano. Ahora, su consejo en su ponencia era, órenle al Señor para que les dé fortaleza en sus debilidades. Pídalo dirigidamente, pídanlo con intención, pídanlo con anhelo, que Dios les fortalezca en sus debilidades. En las luchas que ustedes tienen, en esa lucha y quizás solamente la sabe su almohada y la sabe Dios. Y ese hermano daba ese consejo, yo me quedé analizando, wow, es un consejo, parecen palabras sencillas, pero es un consejo profundo y es un consejo sabio. Luchar por pedirle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Todo ser humano tiene debilidades y aún todo cristiano tiene debilidades. Por eso tenemos a Jesucristo en el cielo. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado en el cielo. Y por eso la Biblia nos manda a que nosotros nos perdonemos mutuamente, no una vez, ni 7 veces. Si no dice el Señor, en una manera de ponerlo exageradamente, dice hasta 70 veces 7. Porque seguiremos fallando. Ahora, cuando mi falla es premeditada, cuando mi falla es manipulada, ahí yo estoy entrando en un terreno peligroso. Cuando mi falla es una lucha que yo tengo y la vivo llevando a los pies del Señor para que Él me ayude, entonces ahí Dios conoce mi corazón y las intenciones de lo que yo estoy haciendo. Ahora, cuando yo lucho
para buscar el favor de Dios, la ayuda de Dios en esa debilidad. Lucho porque sé que esta palabra de Dios, la verdad, me dice a mí que eso no está bien, que eso no agrada a Dios y que eso destruye mi vida. Luchemos por mantenernos en la santidad de Dios. Luchemos por mantenernos apegados a lo que Dios dice en su palabra. Luchemos nosotros para que nuestras vidas puedan estar en la voluntad de Dios. Y yo digo, en este momento, algo que debemos nosotros quizás hacer es hacernos la pregunta: ¿está mi vida moldeada por la cultura o está mi vida dirigida por la palabra de Dios? ¿Estoy yo viviendo en base a la cultura en la que vivo o está mi vida siendo dirigida por la palabra de Dios? Muchas veces hay cristianos que viven más dirigidos por la cultura que por la palabra. Yo no soy ajeno a la cultura. Ahora, en la cultura, lo que está mal de la cultura, lo que está en desacuerdo a lo que Dios establece, entonces yo estoy llamado a hacer luz. Porque la verdad es esta, la verdad no es aquella. Aquello es error. A veces hay comentarios, por ejemplo, hay personas que dicen: no, porque tú sabes que eso aquí en esta sociedad es común y Dios lo sabe. Claro que Dios lo sabe. No quiere decir que Dios lo aprueba. Dios lo sabe, pero no lo aprueba. Entonces hay cosas que cuando están mal, no es mi verdad, no es mi palabra, es la palabra de Dios, a la cual estamos llamados nosotros a someternos por un beneficio propio y de todos. Ahora, cuando yo quiero agarrar esa verdad y entrarla en mis análisis personales o en mis análisis personales imbuidos por la cultura en la cual yo vivo, yo estoy entrando en un terreno peligroso, porque ahí yo estoy desafiando a Dios y su voluntad. Y eso nunca puede hacerlo, es una necedad de cualquiera que lo haga. Eso es un tremendismo de cualquier persona que se atreva a desafiar a Dios y su voluntad. Dios es Dios, Dios es soberano y Dios ha establecido lo que Él quiere de nosotros. Pero no lo ha hecho por una mera imposición, sino lo ha hecho para nuestro bien. Porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede, porque Dios es Dios. Entonces, lo más inteligente que una persona puede hacer es, cuando entrega su vida a Dios, someterse a Dios y a su palabra por completo. Someterse a Dios y su palabra para que en su misericordia nos ayude a vivir una vida plena en este tiempo pasajero, porque es un tiempo pasajero que tenemos en esta tierra, y para que hagamos nosotros esa práctica de lo que va a ser nuestra vida eterna cuando estemos con Jesucristo. Amén. Porque ser santificado, ser apartado para Dios, no es simplemente para nosotros decir que estamos correctos, es porque también tenemos que cumplir una misión. ¿Cómo yo le predico, le hablo de Dios a una persona que anda por ahí sin esperanza, que anda con una vida desordenada, que vive una vida en una completa zozobra y que no sabe para dónde va? ¿Cómo yo le hablo de Dios y de la esperanza que hay en Cristo si yo no vivo eso ni yo modelo eso? Si esa persona me ve que yo vivo una vida igual que él o que ella, va a decir: pero ¿qué es lo que tú me estás hablando si tú estás igual que yo o peor que yo? ¿Cómo tú me hablas a mí de vivir con esperanza si tú vives en una eterna depresión? ¿Cómo tú me hablas a mí de vivir una vida de esperanza si tú vives una vida que no hay quien te hable, una persona desagradable, una persona incómoda de tratar? ¿Cómo tú me hablas de eso? ¿De qué tú me estás hablando? Tú no me puedes a mí ofrecer algo que tú no tienes. La santificación, el apartarse para Dios, implica que hay una misión que tenemos que cumplir. En el propósito de Dios es que sus hijos, los que han creído en Él por Jesucristo, sigan multiplicando ese efecto y que las demás personas puedan venir a Cristo, puedan venir a Dios por lo que ven en nosotros, por esa influencia que tienen de nuestro testimonio, de lo que ven. No de que yo guardo una imagen, sino de que yo vivo lo que creo. Y aún en mi debilidad, en el error que yo pueda cometer, que las personas que me rodean vean que sí, que yo soy un hijo de Dios, cometí un error, me equivoqué, hice algo que no debí.
pero tuve la capacidad de arrepentirme, de pedir perdón, de humillarme a Dios y tratar de restaurar el daño que hice. En la Biblia vemos ejemplos de personas que fallaron, cometieron errores, pero glorificaron a Dios con su actitud. Porque en su corazón estuvo siempre agradar el nombre de Dios. Tenemos una misión que cumplir. Miren lo que dice en los versículos 18 al 20 de Juan 17. Sigue la oración de Jesucristo. Dice, así como tú me enviaste al mundo, dice Jesucristo, yo los envío al mundo. O sea, ya hablando allá de los discípulos y de nosotros. Yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Jesucristo está diciendo, recordando una oración pública, recordando que Dios lo envió. Cuando Jesucristo está haciendo esta oración, lo están escuchando. No fue silenciosa. Su entorno de hombres que él formó para el ministerio lo está escuchando. Y por eso está relatado en la Biblia hoy. Dice, así como tú me enviaste al mundo, o sea, está recordándole, no a Dios, sino a los que los rodean, que fue Dios que lo envió a él, al mundo. Yo los envío a ellos porque es un efecto multiplicador. Me entrego por ellos como un sacrificio santo. O sea, está recordando que él hizo un sacrificio. Pagó una culpa que no le correspondía. Cargó con el peso del pecado de cada hombre y de cada mujer que pisa la tierra. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Para que la verdad de Dios, para que la voluntad de Dios, para que la palabra de Dios pueda hacer que nosotros dejemos las viejas prácticas de maldad, de daño, de pecado. Eso significa hacernos santos. Que podamos apartarnos para Dios, que podamos comenzar a vivir una vida donde nuestro caminar sea procurando agradar a Dios. Y una vez más, no que va a ser ausencia de errores. No es que usted no va a tener tentaciones. No es que usted no va a caer algún día en algún tipo de pecado. Sí, eso puede un cristiano pasarle. Pero cuando le pasa a un cristiano estos errores, ese cristiano no se complace de ese pecado. Ese cristiano no se satisface de esa situación, sino que lo sufre porque ama a Dios. Y el dolor más grande de una persona que ama a Dios es haberle fallado a Dios, es haberse alejado de esa gracia de Dios, es haber ofendido la santidad de Dios. Por eso Jesucristo dice, para que tu verdad pueda hacerlo santo. No te pido solo por esto, sino también por todos los que han de creer por el mensaje de ellos. Jesucristo está orando para que usted y yo, así como con los discípulos, la vida que vivimos impacte a nuestro entorno. Impacte a mis vecinos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, impacte a mis generaciones, impacte el lugar donde yo llegue. Jesucristo ora de manera dirigida para que esto sea una realidad. Porque nosotros enviados no quiere decir que seamos aislados, apartados de la gente. No. Yo soy cristiano, yo no me junto con esa gente ahora. La familia mía que no son cristianos, yo no me junto con esa gente. No, vaya. No, eso no fue lo que él dijo. Es apartado. Ahora, si yo soy cristiano y llego a un grupo de amigos y de personas que están en una situación que entiendo que yo no debo compartirla, entonces yo debo tener el discernimiento. Ahora, que yo vaya, participe de cualquier celebración hasta donde pueda hacerlo. Porque usted, por ejemplo, va a ciertas fiestas, cumpleaños de amigos, familiares, y cuando se armó la rumba en buena, usted sabe que en este momento usted dice, señores, buenas noches, nos vemos otro día. Porque ya ese ambiente no es para usted.
Usted llegó y compartió. Cuando arrancó la zafra de otra índole, ya usted sabe que su límite llegó. Ahora no deje de compartir con las personas. Ahora, ¿qué hacen muchos cristianos? No, porque yo debo compartir para predicarle a Cristo. Pero usted está compartiendo, agarra su cervezuana o agarra su trago y a compartir igual que todo el mundo que está ahí. Gran testimonio que usted está dando. O agarra y se faja y ya usted sabe, la pista es mía. Hermano, usted lo que está es corriendo una línea peligrosa para justificar sus deseos. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Entonces, hermanos, apartarse para Dios es tener claro quién yo soy, cuál es mi identidad en Cristo, a qué Dios me llamó y hacer eso de manera placentera, que yo me deleite en agradar a Dios, que yo me deleite en cumplir la voluntad de Dios. La verdad se comparte. Cuando yo llego a un lugar, cuando yo piso un entorno, la verdad de Dios se va a compartir, no solamente con mis palabras, sino también con mis acciones. Cuando las personas pueden decir en un lugar, ¿quién? Fulana, fulano. No, esa persona tiene una conducta que dice que es cristiana. Ahora, qué pena cuando usted en un lugar dicen, ¿quién? ¿Que fulano es cristiano? Bueno, si ese es cristiano, entonces yo soy un santo. Yo tengo un santo con una aureola. Qué pena cuando usted deja una imagen marcada en los lugares así. Que las personas no solamente lo dudan, sino que lo hacen broma de eso, hacen una chelcha de eso. Porque la conducta suya dice, bueno, pues si este es cristiano, porque el mundo sabe qué esperar de los creyentes. Las personas afuera saben qué conducta debe tener un creyente. Entonces debemos tener cuidado de saber, no solamente de cuidar un testimonio, ¿verdad? De que nos comportemos como debemos, sino también de no serle de tropiezo a otros. Porque también le podemos ser de tropiezo. Ahora, nuestra mejor arma contra la mentira de este mundo es el testimonio de una vida fundamentada en Cristo. La mejor arma que yo tengo yo no voy a ponerme a pelear con los que han dictado la línea de pensamiento de la sociedad. Ahora, mi testimonio, mi conducta fundamentada en Cristo va a hablar más que mis palabras. ¿Cómo usted reacciona ante situaciones? ¿Qué tipo de ambiente usted comparte? ¿Qué tipo de cosas usted hace? ¿Qué tipo de palabra dice? Saber callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, saber retirarse de un lugar cuando hay que retirarse, saber llegar a un lugar cuando hay que llegar, saber estar en el momento de la necesidad, pero también saber retirarse cuando tenga que salir de ahí. Eso lo hace el conocimiento de la palabra de Dios. Eso lo hace cuando usted es una persona que está santificado, o sea, apartado para Dios. Usted no tiene ahora un complejo de que yo soy perfecto ni soy mejor que nadie, sino que yo tengo un propósito en mi vida y ese propósito implica que yo quiero agradar a Dios. No solamente que me estoy sometiendo, sino que yo quiero agradar a Dios. Porque yo amo a Dios y yo anhelo tener una relación personal e íntima con mi Dios. Y hay un elemento que el Señor no lo dejó pasar en esta oración. Y es un elemento que yo inclusive lo compartía en mi viaje ahora con una iglesia que tuve la oportunidad de hablar. Y es el elemento de la unidad. La unidad en Cristo es una evidencia de que la verdad en su corazón es real. Fíjense los versículos 21 al 23 de este capítulo 17, y para ir ya con esto concluimos. ¿Qué dice el Señor? Dice, te pido que todos sean uno, refiriéndose a los cristianos y a los discípulos de él en ese momento. Que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, Jesucristo hablando con el Padre.
Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La unidad que Jesucristo proclama en estos versículos no es que nosotros seamos personas exactamente iguales, que nos parezcamos todos y que tengamos el mismo temperamento, no. Siempre, en todo lugar, inclusive en el círculo privado del Señor, de los discípulos, pudimos ver uno muy tranquilo, muy apacible y otro más acelerado. Hay de todo. No es que seamos de una manera uniforme, sino que tengamos unidad en lo que creemos, que tengamos una unidad de criterio que nos guíe por el mismo camino y que nos ayude a compartir la misma verdad. Nosotros creemos en la verdad que Jesucristo es su palabra. Ahora, ¿qué nos va a nosotros a ayudar a vivir y a compartir esta palabra y esta unidad? Nos va a ayudar a nosotros la unidad en Cristo, porque creemos lo mismo y servimos al mismo Dios. Cuando la iglesia vive unida y practica el amor de Dios, el mundo puede ver que el mensaje del Evangelio es real. Cuando nosotros salimos a predicarle, por ejemplo, a la comunidad, a personas que nos conocen, pero esa comunidad se entera que nosotros tenemos un reguero de pleitos y problemas. Oye, a este, predicándome a mí y ni ellos se entienden. ¿A dónde tú me quieres llevar? Pues si ustedes mismos no se pueden llevar entre sí, ¿qué es lo que tú me estás predicando a mí? Entonces es un mal testimonio. Cuando los hijos de Dios, cuando la iglesia de Jesucristo no aprende a vivir en esa unidad, como Cristo está orando aquí, para que seamos uno, como el Padre y Él son uno, entonces nosotros no podemos dar un testimonio ni predicar un mensaje que la gente pueda recibir y abrazar. Cuando la iglesia vive en esa unidad, practica el amor de Dios y el mensaje se hace real. El mensaje se hace evidente. Recordemos siempre que la unidad en la verdad es nuestra mayor fortaleza. Y lo voy a repetir. Recordemos siempre que la unidad en la verdad, o sea, en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, es nuestra mayor fuerza, nuestra mayor fortaleza. Cuando nosotros nos unimos, guiados por lo que dice aquí, no por lo que a mí me parezca, o no por lo que le parezca al que tenga más poder de convencimiento, o más liderazgo para manejar las cosas. No, cuando nos unimos en esta verdad, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que procede aquí? Entonces, cuando nos unimos sobre esta base, la fortaleza de nosotros va a ser evidente. Y concluye diciendo los versículos 24 al 26, la razón por la que Jesucristo pide todo esto, que nos santifiquemos, que vivamos unidos, que vivamos en esta palabra. Dice el versículo 24 al 26, Padre, quiero que lo que tú me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Vivir en la verdad el día de hoy, en el tiempo que vivimos, nos garantiza contemplar la gloria de Dios el día de mañana. Cuando vivimos en esta verdad, en el tiempo presente, tenemos garantizados que contemplaremos la gloria de Dios el día de mañana. Conocer la verdad es conocer el amor del Padre. Siempre, y me van a escuchar repitiéndolo una y otra vez,
Ser cristiano no es simplemente la práctica de una creencia. Ser cristiano es una relación de amor con Dios. Ser cristiano es usted estar convencido de que usted ama a Dios, de que usted ama a Jesucristo y que su vida le pertenece a Dios. Y que su amor por Dios es el motor que lo mueve a hacer todas las cosas que usted hace. Que lo mueve a sentir todo lo que usted siente. Que su razón de vivir principal es esa relación de amor con su Creador. Que ahora no es solamente su Creador, sino que es su Dios. Y que Jesucristo, su Hijo, es su Señor. El que guía su vida. Que las cosas que dice la Biblia aquí son las cosas que usted va a seguir para poder regir los pasos que usted va a dar. Que las decisiones que usted va a tomar en su vida van a ser basadas en lo que Dios quiere aquí en la Biblia. Porque usted ama a Dios y usted se deleita, usted se complace en agradar a Dios. Aún tenga momentos de debilidad, aún tenga momentos donde usted sepa que le está fallando a Dios. Pero usted lucha y usted procura que Dios lo ayude. Usted le pide a Dios, cuando usted ama a Dios, dice: Señor, esto me aleja de ti, ayúdame a soltar esto. Ayúdame, Señor, porque esto está tomando terreno en mi vida. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros no somos practicantes del pecado. Podemos pecar y por eso está Jesucristo en el cielo para interceder por nosotros. Pero no somos practicantes del pecado. Practicamos por la debilidad que todavía mora en nosotros por este cuerpo terrenal que tenemos. Pero tenemos a Jesucristo y a su Espíritu Santo en nosotros que nos fortalece para seguir caminando este camino hasta que partamos de esta tierra y ya lo temporal no esté en nosotros más, sino que podamos ir a vivir por la eternidad en Jesucristo. Para vivir en la verdad hay que tener valentía, hay que ser valiente, no se puede ser cobarde. Para vivir en la verdad hay que tener esta capacidad y este coraje de decir: no, esto no me controla. Es como el que usa drogas o el que usa algún tipo de adicción que lo controla y tiene que someterse a tratamientos. Así es el pecado. Inmediatamente usted le da entrada a algún tipo de pecado a su vida, eso lo controla, lo maneja. Y si usted sigue coqueteando con eso, lo destruye al final. Por eso debemos pedir a Dios que nos ayude. El mundo nos presiona para que cedamos a sus presiones, pero las palabras nos sostienen. La sociedad va a tratar siempre de empujar, de enseñarnos, de llevarnos por un destino equivocado. Pero la palabra de Dios, cuando la conocemos, cuando sabemos lo que Dios quiere, eso nos sostiene. Eso nos mantiene en el redil. O sea que recordemos siempre que nosotros somos puestos por Dios en esta tierra. Somos lo que se llaman embajadores de Dios. Y como representantes de Dios aquí en la tierra, debemos vivir con dignidad y con agradecimiento de que Dios nos tomó por dignos de ser un representante de Él aquí en la tierra. Y hago un llamado final y con esto cerramos. Recordando, mis hermanos, amigos, filtremos todos nuestros pensamientos, lo que llega a nuestra mente. Filtremos nuestras decisiones, pero hagámoslo a través de la Biblia, que es la verdad. La Biblia, que sea ella la que rija nuestra vida, la que rija nuestro destino, la que nos mantenga con la brújula puesta en el camino que debemos seguir, que es el camino hacia Dios. Vamos a orar a Dios, gracias a Dios por su palabra. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye. Gracias por la verdad, Señor, tu palabra que es la verdad. La verdad que nos ayuda a nosotros a poder vivir en este mundo de mentiras. Señor, ayúdanos a nosotros cada vez más, tus hijos, Señor, lo que hemos creído en ti, a vivir para ti, vivir por ti y vivir guiados por tu verdad. Padre, ayúdanos a hacer testimonio de aquellos que no han creído, a hacer de bendición también de aquellos que comienzan su camino contigo. Ayúdanos a vivir a plenitud.
preserve en nosotros, Señor, el gozo de la salvación. Ayúdanos a vivir vidas, mi Dios, donde la cultura que nos rodea, sea cual sea, no sea quien nos guíe, no sea el motor de nuestra vida, sino que sea tu palabra la que nos fortalezca, nos guíe y nos sostenga por Jesucristo y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Solo te pido, Padre, que tú completes la obra como es tu promesa en cada uno de los corazones. Gracias, mi Dios, por Jesucristo, tu Hijo. Oramos y presentamos, Señor, esta palabra para que quede impregnada no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Amén.